¿qué tal? Mi nombre es José Ricardo Raimundo Fernández Gradillo. El día de hoy voy a compartir con ustedes el interrogatorio. De cierta forma, yo voy a compartir con ustedes un examen directo, cómo hacer un interrogatorio. A ver, aquí les voy a dar una serie de parámetros generales. Con la siguiente finalidad, quiero dejar muy claro, antes de entrar en este tema, quiero ser muy claro y muy transparente con ustedes. Lo que quiero hacer es una descripción general de las técnicas del interrogatorio y que ustedes tomen aquello que consideres pues de utilidad para hacer un 10%, puede ser un 100%, lo que ustedes quieran hacer. Una descripción en general del tema del interrogatorio. Cada quien luego tendrá la responsabilidad de hacer, si le sirve o no, una parte o todo. Ya ustedes verán. Voy a hacer una descripción general. En primer lugar, quisiera señalar cuáles deben de ser nuestros objetivos cuando llevamos a cabo un interrogatorio, es decir, lo interrogamos para qué queremos lograr. En primer lugar, lo que hay que hacer a través del interrogatorio es relatar los hechos. Si bien es cierto que nosotros en el alegato de apertura habremos hecho un anuncio de algunos hechos relevantes, etcétera, lo que nosotros digamos en el alegato de apertura tiene como valor probatorio la información en un paradigma procesal de lo que la oralidad introduce en los medios de una prueba. No los abogados con sus argumentos. Entonces tiene que venir el testigo y ese testigo tiene que ser el que relate los hechos. No tú lo que hayas narrado en el alegato de apertura. Ya no es eso que vas a quedar conforme. Primer objetivo de relatar los hechos. Segundo, es identificar a los personajes involucrados, que evidentemente si tú como abogado has trabajado durante días, semanas, a lo mejor hasta meses en un caso, sabes muy bien quién es, cómo le dicen a cierta persona, cuál es el apodo, etcétera. El juez no lo sabe. El juez no tiene ese elemento de interrogatorio. Sirve para llevar a cabo ese objetivo, para lograr ese propósito. 3. Pues otro objetivo de interrogatorio es de la descripción de la escena de los hechos. Describir la escena de los hechos, es decir, dónde estaba cada personaje involucrado, en qué es lo que hizo en cada momento, etcétera. Describir la escena de los hechos para que para que le quede claro. Aquí nuevo podemos usar lo que decía pues ciertos personajes y que los apoyos visuales, por supuesto, pero la información tiene que ser introducida por el testigo. Por el testigo no podemos nosotros pensar que la información se introduce en la audiencia oral por él o por el argumento que nosotros presentemos. Mi cuarto objetivo del interrogatorio es la identificación de los temas relevantes, una especie de relación entre la litis, pero que de nuevo la va a hacer el testigo. Tú le vas a poner el balón, se puede decir, para que el testigo meta un gol. Tú vas a formular preguntas de tal manera que él quede muy claro al juzgador exactamente qué es sobre lo que se tiene que debatir en el proceso oral. ¿De qué se trata? Así que, repito, objetivos de interrogatorio: 1. Relatar los hechos. 2. Identificar los personajes involucrados. 3. La descripción de la escena. 4. Identificar los temas relevantes. Siguiente aspecto del interrogatorio. Puntos a tomar en cuenta. Algunos aspectos lo digo en un ánimo enunciativo y no exhaustivo, pero creo que en algunos puntos relevantes a tomar en cuenta son los siguientes. En primer lugar, la creatividad del testigo. Si te aportas un testigo
pues tiene que ser un testigo que sea creíble, un testigo que no tenga prejuicios, un testigo que no tenga, o en la medida de lo posible que tenga pocos puntos débiles, un testigo no tenga conflicto de interés, un testigo que no haya sido evidenciado en otro proceso o en un momento anterior, como alguien que miente, etcétera, etcétera. Hay que cuidar mucho la credibilidad del testigo, hay que construir a veces incluso una credibilidad. Segundo punto, es importante a considerar el interrogatorio de determinación crónica de los hechos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros diseñamos un interrogatorio, cuando nosotros estamos haciendo el trabajo de prepararse, sirve mucho de que el tipo de pregunta, a las preguntas mejor dicho, que lo vamos a formular el testigo, permitan que el testigo desarrolle una serie de preguntas que dan cuenta cronológica de los hechos. Esto es un importante de ayuda para comprender, le ayuda a comprender al juez, entender de qué está discutiendo, de qué se está discutiendo en esto es como cuando de cierta forma vemos una película, ¿no? Y cuando en esa película está bien dirigida, cuando está bien editada, tiene una secuencia narrativa, tiene un hilo narrativo, de donde a ti te queda muy claro la trama, pero de repente todos hemos visto películas muy vanguardistas de directores que según ellos se quieren ver muy innovadores en sus técnicas narrativas y van haciendo saltos de tiempos, y de repente vemos una imagen que corresponde a 5 años después y luego 5 años antes y nadie nos avisa. Entonces el espectador de repente puede perder lo que puede pasar lo mismo en un juzgador. Entonces, segundo punto importante, determinar la cronología de los hechos. Tercer aspecto, hay que ver, lo voy a decir entre comillas, pero estoy seguro de que como ustedes me han de entender, hay que ensayar con el testigo. No sé si estoy siendo muy claro. Si quedó clara la palabra que ustedes, es muy importante que pongan atención en este término de ensayar con el testigo. No estén diciendo, aleccionando al testigo, pero evidentemente tienen que platicar con el testigo para ver exacto, con unas similitudes de verdad, como para decirle al testigo cuál va a ser la mecánica para advertirle que luego viene el contrainterrogatorio de la otra parte, a lo cual tiene el hecho la otra persona y el derecho para que supuestamente los supuestos y demás. Entonces hay que ensayar con el testigo, incluso porque es bueno a veces en advertir al testigo de lo que necesita, brevedad de sus respuestas. Hay testigos que de pronto precisan de ser preguntando sobre toda la vida, toda su biografía. Entonces también mantener acotado el testigo desde la etapa de preparación, digamos, de esta conservación previa, es algo muy importante. Cuarto punto, también hay que estimo que vale la pena que tomen en cuenta el interrogatorio. No leer las preguntas, esto nos resta capacidad de atención a las reacciones del testigo, nos resta espontaneidad y nos pone en una especie de caja o en donde podemos salir de la última. Y ahorita vamos a las preguntas de ustedes. La última sugerencia del último punto importante es de que la narrativa, estoy organizar el desahogo de la interrogación sobre los bloques temáticos, es decir, cuáles son los temas relevantes de hacer las preguntas del bloque. Y tema 1, se agota el tema 1, pasamos al siguiente bloque. Tema 2, se agota el tema 2, pasamos al siguiente bloque del tema 3, para hacer sistemático. Y ahí mismo, en quinto punto, pues mi sugerencia es ir de los aspectos generales a los aspectos más particulares. Esto
es usar un método inductivo. Tú empiezas por un bloque primero, tema, y vas a los aspectos generales, y el primer tema de los aspectos específicos, el primer tema de la... Cambias el bloque de 2, te vas a los aspectos generales del bloque de 2 y de los aspectos específicos del bloque 3, y así sucesivamente. Esto le da mucha coherencia, le da mucha racionalidad al interrogatorio. Entonces, resumiendo, va nuevos puntos a tomar en cuenta. 1, credibilidad del testigo. 2, determinación cronológica de los hechos. 3, ensayar con el testigo. 4, no leer las preguntas de organización en bloques temáticos. Y con ello les estaré hablando de la temática del interrogatorio de la audiencia de juicio oral. Anteriormente la postura era del Ministerio Público, por lo tanto, siguiendo en esa misma línea de interrogación que hemos a realizar, es la policía de Ciro Hernández Alvaros quien realizó la detención del sujeto activo, el aseguramiento del individuo, aseguramiento de la víctima y el aseguramiento del instrumento del delito. De este sentido, nosotros planteamos en primer momento que para efectos de interrogatorio en ese testigo vamos a tomar en consideración como materia de referencia el primer término del informe policial homologado de fecha 22 de marzo del 2018, particularmente porque es el documento en el cual se recabó toda la intervención que realizó el agente policial. En este sentido, nuestros tópicos o temas a tratar en primer lugar tendrá que ver respecto a la intervención que tuvo el oficial, el motivo por el cual realizó esa intervención y qué es lo que pudo apreciar en el lugar de intervención. Así las cosas nos planteamos como el objetivo de que nos proporcione información sobre qué hizo, por qué lo hizo, cómo lo hizo. Así las cosas planteamos como preguntas a modo. De cierta forma, las preguntas, el por qué se encuentran aquí hoy. Esta pregunta nos estamos buscando que la policía nos refiera que tuvo que intervenir frente a la comisión de los hechos delictivos, porque estamos en presencia de una detención en flagrancia. Después de cuestionar cuál es el motivo de esa intervención, buscamos aquí del material que tenemos a disposición, que nuestro policía nos refiera que estamos atendiendo un llamado respecto a la violencia intrafamiliar, así como pudimos haber obtenido información respecto al sitio al que se encuentra o que el solicitó se presenta, y entonces podremos cuestionar cuál es el domicilio que pudo apreciar cuando llegó al domicilio de referencia. Esto nos va a permitir que el policía nos narre de una manera amplia, detallada, todo cuando ocurrió al momento de llegar al sitio de intervención. En el segundo momento, pues de cierta forma, quién solicitó su intervención, a qué hora, qué le indicaron en la llamada. ¿Recuerda usted la hora que llegó al domicilio en cuestión? ¿Cómo pudo entrar al domicilio? ¿Qué apreció al llegar al domicilio de la cita? ¿Cuál fue su proceder frente a estos hechos? Y de cierta forma, cada uno de ellos nos da consigo pues el recabar la entrevista en lugar de los hechos de la víctima de Mayra Florida York Hernández. Tenemos entonces que utilizar como material de referencia la gran característica de la entrevista al víctima del delito de fecha 22 de marzo del 2018. ¿Cuál es el tema que pretendemos de cierta forma establecer? Y que con ello nos narre los hechos que solicitó el auxilio de la policía. En este sentido, pues informamos que buscamos en específico respecto al hecho delictivo circunstancias de modo, de tiempo, lugar, qué ocurrieron, en qué momento determinado, cuál fue el auxilio que recibió por el agente policial. Así nosotros podemos advertir que una vez que nuestro testigo
ya haya referido la razón por el cual se constituye un domicilio en concreto, tenemos que en cuestión ahora cómo fue que ingresó a ese domicilio, qué pudo apreciar al momento de arribar a él. Para esto, de cierta forma, pues, ¿qué hizo una vez que aseguró el agresor? ¿Apreció usted alguna lesión visible de la víctima? ¿Se refirió, requirió de atención médica de urgencias? ¿Qué hizo después de realizar estas medidas? ¿Qué le refirió la víctima una vez la entrevista de la víctima? ¿Qué sucedió? Pero también tienen que tener en cuenta que el policía tiene que haberles leído sus derechos que tiene, pues de cierta forma, el agresor. Esto nos permite que no tengamos, pues de cierta forma, elementos que no permita que pueda quedar fuera de la aplicación de la ley. Y en esta circunstancia, pues podemos considerar que en las preguntas que se les va haciendo en el interrogatorio, y que en su viva voz de la víctima, una vez que ya tenemos el comentario de nuestra policía respecto a la entrevista, ¿qué le hizo la víctima del delito? Ahora tendremos que pasar del tema que tiene que ver con el instrumento delito de esta carpeta de investigación. Tenemos el aseguramiento y del arma. Así entonces nuestro material de referencia es el acta de aseguramiento de objetos de fecha 22 de marzo. ¿Cuáles son los temas que prevemos abordar en este aspecto? Bueno, primero, acreditar la existencia de un arma, el tratamiento que estuvo en esa arma, el del destino, que tuvo al final, así como estaremos en posibilidad de cuestionarle a nuestro perito si al momento de arribar al lugar de los hechos apreció la existencia de un arma. Aquí sería interesante tomar en consideración que podemos nosotros regresar a lo que ya nos dijo de forma previa. Por ejemplo, pues el señor agente, usted nos acaba de referir hace unos instantes, cuando usted llegó al lugar de los hechos, lo pudo apreciar, fue al señor Mario Benjamín con un arma en la mano. ¿Puede usted ahora decirnos qué tipo de arma era? Aquí buscamos que nos señale la forma precisa, que si se trataba de un cuchillo, puede usted describirla. Buscamos que nos señale todas las características del arma. Si usted viera esa arma de nueva cuenta, la podría reconocer. Aquí es bien importante identificar estos tratados de lograr la incorporación de los elementos en materia que podemos apreciar, y que solicitar la autorización del órgano jurisdiccional a la incorporación de elemento material con los números marcados en tratamiento de evidencia, mostrándoselo a nuestro policía y cuestionando es el arma que usted nos acaba de describir. Cuando aquí concretamos la existencia del instrumento, una vez que ya le reconoció, podremos cuestionar qué fue lo que hizo con el arma. Buscamos de cierta forma los elementos en torno a la cadena de custodia. Tenemos que cuestionar elementos en torno a la afiliación de la recolección del embalaje, a la remisión. Una vez que se concluyó con el aseguramiento de objetos obtenidos en el aseguramiento de la víctima y el aseguramiento del objeto, podemos entonces pasar a otro tópico. ¿Qué sucedió después de que, o qué acciones realizó después? Aquí buscamos que nuestra policía nos haga referencia a el traslado que nos hizo a ambos sujetos activos de la víctima. A la fiscalía aquí podemos cuestionar incluso cuánto tiempo se hizo de traslado, porque es bien importante que esto se haga con las dilaciones. Aquí a lo mejor ya en materia de juicio superamos elementos de la etapa de control de detención. Sin embargo, no olvidemos que es posible hacer estos interrogatorios para efectos de incorporar datos de prueba en la formulación de imputación, sobre todo cuando se cuestiona la legalidad de la detención. Sería importante aquí este tipo de preguntas
respecto al tiempo que se tardó en llegar al lugar de los hechos, el tiempo que se tardó en trasladarse al lugar de los hechos, hacia la puesta a disposición, bien a manera de conclusión, que nosotros acabamos de plantear. Podemos advertir que interrogar implica cuestionar preguntas, datos o información que nos permita evidenciar los tres elementos en torno a nuestra teoría del caso: los hechos fácticos, el elemento probatorio y el elemento jurídico. Y con ello voy concluyendo en ese sentido esta participación, que todo ello se encuentra en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Espero que en este video sea de mucha importancia y de relevancia para que cada uno de ustedes lo reconsidere y que tengan elementos para ir haciendo interrogatorios. Muchísimas gracias. Hasta luego.